¿Qué tal, amigas, amigos de Juan Leca presenta en esta oportunidad otra de las entrevistas que realizamos que tiene que ver mucho con el arte de hablar, el expresarnos correctamente, evitar las típicas palabras parásitas, muletillas, tener una correcta dicción, entonación, la modulación de la voz y buscar los conectores que van a servir de puente para poder entender las frases y lo que uno quiere expresar. Todo esto y más tiene que ver con el mundo maravilloso de la locución, el arte de hablar. Y para ello tenemos la participación de un maestro, casi 50 años llevando su voz, identificando estaciones de radio, televisión en diversas naciones del mundo. Está con nosotros don René Figueroa de Colombia, locutor internacional. ¿Cómo está, don René? Bienvenido. Muchas gracias y muy complacido, Juan, de estar en este espacio porque tengo excelentes referencias, que hay muchísima gente que te sigue en Perú y en muchos países, y por eso me complace mucho poder saludar a tantos colegas de tantos países que están viendo o no se están viendo. Así es. Y sobre todo, pues, la magia del Internet, de poder estar en este punto y poder mucha gente vernos vía YouTube, Instagram, Facebook, donde se va a emitir este programa y verlo cuando quiera, ¿no? Entonces, instruirse y Así conocer, es. pues, también la vida de este personaje. Don René, usted arranca muy pequeño en todo lo que tiene que ver con el arte de hablar. Siempre le gustó Así amante de es. la lectura desde niño, ¿no es así? Sí, así es cierto. Yo aprendí a leer a los 4 años de edad y a esa edad ya mi padre quería que yo le leyera las noticias del periódico, así como Ya. las leía el señor de la radio. Entonces, la radio comenzó a ser mi gran amiga, todos los aparatos de radio, desde esa época. Interesante todo esto que nos menciona, pues el estar desde muy pequeño ligado pues a una buena lectura, al respetar pues los signos de puntuación, porque hay mucha gente que desconoce el hacer las Sí. pausas, la entonación, que tenga sentido lo que uno dice, la modulación de la voz y para que tenga inflexión a la hora Y, de y muy importante, Juan, el léxico. Sí, Entonces también desde esa tierna edad yo tenía contacto con las revistas Selecciones. Todavía la están editando, la buenísima, claro, revista de bolsillo tradicional. claro. Sí, quizás las nuevas generaciones no la conocen, pero era la revista típica de irse de viaje que tenía este tamaño pequeñito y podía Claro, uno poner en el claro, claro. bolsillo. Ujú. Esa revista tenía una sección que se llamaba Enriquezca su vocabulario. Mm. Y mi padre tenía la colección de las revistas desde la uno hasta la última. Entonces, allí tenía yo pues una gran existencia de práctica de léxico. Y desde pequeñito, entonces fui aumentando mi léxico y me di cuenta de que la persona que aprende nuevas palabras todos los días, pues se puede expresar mejor porque Eso sí. enriquece su vocabulario. Así es el enriquecimiento, el aporte que hace para que nuestro lenguaje tenga más palabras, tenga donde sostenerse con diversas maneras de expresar algo, ¿no es así? Sí, así es, así es. Correcto. Usted arranca profesionalmente en radio en la década del 70, un Justamente, programa sí, radial, así es. en el año 70, justamente año 70, y lo recuerdo mucho porque el programa se llamaba Cine 70, y Ah, justamente con Armando ya. Plata, quien hoy ya es el presidente elegido por, por junta, por asamblea de nuestra Asociación Colombiana de Locutores, pero él va a tomar posesión la próxima semana. Así que usted está por esta semana como presidente. Ah, sí, sí, sí. Eso lo llamamos, en Colombia lo llamamos una palomita. No sé, cuando uno ejerce algo así por un tiempo, casi que presidente por accidente. Así es. Don René, y este programa que usted conducía, co-conducía con el que menciona, ¿era de qué corte? ¿Era musical? ¿Era noticias? ¿De qué corte? Esa Cine 70 nos daba toda la música de las películas de Ah, las temas de épocas, película. Ujú. las bandas sonoras y era entrevistas sobre cosas de cine. Ya. Ya después yo tuve mi propio programa también de música de cine, ya ese mismo año, tal vez yo hice, como llamamos en Colombia, tolda aparte, Ajá. y comencé con mi propio programa los días domingos.
y ese se llamaba Novedades 11:30. Ya era un poquito más de cine y otras cosas. Era a las 11:30 de la mañana los domingos. En el dial era 11:30, así que la gente lo recordaba muy bien. Novedades 11:30 a las 11:30 en el 11:30 de su dial. Para no olvidarse, ya era el 11:30 para que lo relacionen con todo. Sí, Correcto. sí. Estamos con don René Figueroa, locutor internacional, actor, periodista, docente, porque él tiene a su cargo la Academia ECO, locución y Sí, oratoria. Él siempre está como pionero en la locución en Colombia, en Hispanoamérica. Siempre es importante llevar pues a través de nuestra voz el mensaje, qué tan rico, qué tan importante es el lenguaje castellano y nosotros poder transmitir o comunicarnos bien, no necesariamente para locutores o periodistas, sino para cualquiera, porque sí, todos hablamos, todos nos comunicamos, así que cualquier oficio o cualquier persona siempre tiene que hablar y tiene que hablar bien. Entonces, para ello es el tema de la locución y la comunicación. sí, sí, sí. Así es. Hay que siempre tener cuidado del buen hablar y de, sobre todo, una habla culta. Es Así es. importante para los medios de comunicación. Hoy en día, Se ha perdido. desafortunadamente, sí, infortunadamente las juventudes creen que hablar mal, hablar de una forma inexpresiva, grosera, Con con, jergas. con jergas, sí, sí, creen que eso es lo que se debe hacer en radio, pero yo disiento de eso. Siempre hay la radio oculta, siempre hay la radio en la que se respetan los cánones, y la gramática La y todo. formalidad también que transmita tu voz. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Sí, aquí hay muchos, lo que decías ahora justamente, jerga y modismos. Sí, eso, Y mucho. en eso somos culpables todos en Latinoamérica, porque ahí está, por ejemplo, en Colombia y en Venezuela está muy, muy popularizada la palabra chévere y todo se convierte en chévere. ¿Cómo estuvo la fiesta? Chévere. ¿Cómo estuvo el paseo? Chévere. ¿Cómo estuvo el viaje? Chévere. Siendo que hay 40 formas diferentes de reemplazar esa palabra. Así es. Allí en Perú creo que dicen es buenazo. Acá usamos una palabra bacán, Bacán o bacano, que bacano dicen en es Colombia, bacano. parecido a chévere. ¿Qué tal Sí. estuvo la comida? Bacán. O la llamada, bacán. Así es. Y así es mejor utilizar, yo lo primero que les digo a mis alumnos, aquí está proscrita la palabra chévere y bacano. También hay muchas palabras parecidas, algunas un poquito groseras. Claro. Y les digo que digan qué, pues que digan magnífico, estupendo, sensacional, increíble, nunca antes visto, fuera de serie, tantas cosas. Tantas 40. palabras que usamos y que no deberíamos o no tiene relación con lo que queremos comunicar. Hay muchos que usan aquí en Perú y también sé que en Argentina, cuando quieren afirmar algo, pero al reafirmarlo, lo están Mm. negando. Un ejemplo, está rico, ¿no? Ah, ajá. Es blanco, ¿no? Y así que tú quieres afirmar, pero lo niegas porque usas el no. No sé Claro, cuánto, ¿no? Y no sé qué, claro. ¿no? Ahí deberían decir es blanco, Se ¿verdad? acabó, nada más. Sí. Que tú ya estás definiendo o afirmando algo, pero afirmas y a su vez lo niegas. Y simpático me ha parecido en mis viajes a Perú, porque es uno de los países que me gusta visitar. Ya. Tengo muchos amigos allí, muchos colegas, y he descubierto cosas muy extrañas del idioma. Mi amigo me decía, un día me decía, baja la luna para que entre el sol. Dije, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo que baje la luna para que entre el sol? Y allá cuéntales a los de otros países que es la luna del auto, del coche, del carro. Claro, Es el vidrio. así Entonces, es. tú bajas la luna para que entre el sol al vehículo. Pero eso no lo entendía. Igual me pasó con grifo. Grifo en Venezuela, México, Panamá, Colombia, Ecuador, en todas partes es esa llavecita que tú abres para Sí, que sí, salga el el agua, agua. el agua, sí, sí. Sí,
Pero entonces me dijeron después de una conferencia allá en la universidad, en Lima, me dijeron, bueno, nos vemos en el Grifo. Entonces yo creí que el Grifo La era como, estación de Grifo, claro. no, creí que era como un cafetín, una Ah, cafetería, se ya. llamaba el Grifo. Y entonces yo estoy allí en la estación de gasolina, estación de combustible. Claro, eso es lo que uno Oh, usualmente piensa, claro, ¿no? combustible es la palabra internacional. Sí. Y le pregunto a alguien, ¿usted sabe por aquí dónde es el Grifo? Y dice, pues este es el Grifo. Era lo que llaman una naftera en Argentina, donde venden Sí, 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 nafta. sí. Es otra palabra que se utiliza. ¿Ustedes utilizan para la gasolina? ¿Qué nombre utilizan? ¿Gasolina? Gasolina, sí. Sí. Bueno, en Argentina utilizan nafta. Mm. Nafta, le dicen a la gasolina. O ya el lugar donde venden combustible y más, al grifo, Al ¿no? Para grifo. inflar los neumáticos, las llantas y todo el lugar, básicamente donde venden gasolina y petróleo, el grifo. Sí, gasolina. Y en Chile utilizan otra palabra diferente para referirse a la gasolina. No la recuerdo en este momento. No sé si la recuerdas, pero sí, otra palabra diferente. Allá no usan nafta ni gasolina, es otra palabra diferente. Claro. Cuéntenos su participación para formar parte de la lectura de noticias en finales de los 70 en la BBC de Londres, este concurso al que usted participa, que quedara pues en segundo lugar. Y cuéntanos un poquito la historia, lo que pasó, y creo que fue a través de un recorte de diario. Cuéntale un poquito al público. Sí, sí, así fue. Nos Pues enorgullece pues que una voz de Hispanoamérica haya estado pues una época en la BBC de Londres, que era pues lo máximo, ¿no? En cuanto a radiodifusión internacional. así es, en esa época era la meca de Sí. la radio internacional, llegar a la BBC de Londres o llegar a la Voz de América, que también Claro. estuve trabajando en la Voz de América. Por aquella época, pues salió un pequeño recortito de periódico en el Ya. diario El Tiempo, y cuando empiezo yo a leerlo decía que sea locutor. Ah, Ya. bien, yo soy locutor. Que sea buen redactor. Ah, yo desde chiquito escribía y podía redactar bien. Que hable bien inglés, que sea bilingüe. Yo desde pequeñito también, que viví en Estados Unidos, aprendí el inglés y aprendí el italiano. Claro. Y después una serie de cosas y yo había tenido comunicación, pues contacto con los medios de comunicación, con la prensa y con la publicidad. Entonces yo también era periodista, estaba Ajá. trabajando como Claro. periodista. Entonces tenía todas las condiciones y Sí. pues hice la solicitud. Pero esto era una cosa grande que como para no tener esperanzas, Juan, porque eso era a nivel latinoamericano, en todas las embajadas de Colombia, recuerdo el USIS, United States Information Service, el Servicio de Información de Estados Unidos era el Claro. que estaba haciendo las pruebas y hicieron todos los exámenes. Yo dije, Si bueno, sale bien y si no también, usted decía. sí, 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 y yo A me lo que sentí salga. muy feliz, muy feliz, muy feliz. Pero espérate un momentito, estoy mezclando la UCIS, que eso es de La Voz de América, estoy Claro, eso fue mezclando después. con la BBC. Debe ser. Es que fue un proceso parecido. Claro, claro, Entonces era en la Embajada Británica que claro. estaban haciendo los exámenes. Venía una persona de la BBC a hacer los exámenes. Sí, porque la BBC fue antes que La Voz de América. Ujú. Así que quedé en segundo lugar y yo estaba complacidísimo. Dije, para mí fue un gran triunfo haber quedado en segundo lugar. Qué bueno, lo voy a poder poner en mi hoja de vida. Así es. Y al correr de los meses, a los pocos meses de haber tenido lugar ese enfrentamiento con todos los colegas de Así es. Latinoamérica, Claro. y mira que quedamos dos colombianos, uno en primer lugar y yo en segundo lugar. Segundo lugar. Sí. A los poquitos meses, entonces tuvo un problema de salud la Ujú. persona que ganó, que era mi colega Roberto Daza, excelente locutor, bilingüe también. Y me llamaron a mí, fue como un golpe de suerte, como algo y que yo no podía creer, yo me pellizcaba, pero ¿cómo? Y sí, entonces me fui a Londres
Y llegué, era trabajar para la BBC de Londres, sea como trabajar para el Banco de Inglaterra, o sea, Claro. unos privilegios increíbles. Llegaron a mi departamento, yo estaba recién casado. No, no, en esa época no. Otra vez estoy mezclando. Eso fue con La Voz de América. No, en esa época yo era soltero, pero llegaron y me dieron un tratamiento muy especial, todo lo que yo quisiera llevar de muebles y todo. Pues no tenía mucho, pues ya era soltero, pero sí cuando Un trato regresé, especial, pues, para... sí, cuando regresé, sí me trajeron todo el menaje doméstico y todo. En las dos, ¿no? En La Voz de América y en la BBC, pero en este caso primero pues en la BBC. Y allí estuve en la BBC, estuve 4 años, 4 años. un poco más de 4 años. Y me fui con la promesa de volver. Mira qué curioso. Yo Mm. quería regresar, y pedí un permiso, dije, pues un tiempo de un año, porque mi carrera de administración de empresas le faltaba un semestre. Ah, ya. Y tú Para sabes, Juan, completar la carrera y entonces si quería uno no venir termina, pues después ya culminarlo, no, ¿no? jamás Ya quedarlo termina. postergado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me Rezagado. faltaba un semestre y hacer un posgrado. Ya. Entonces hice el semestre, el posgrado, me gradué y dije, pues voy a trabajar un ratito. Y empecé a trabajar como director de revistas en una gran editorial latinoamericana que se llama Legis, en Legis Editores. Y de ahí salté a otra editora que se llamó Editora 5, también a nivel latinoamericano. Y Ujú. yo dije, pues como por ahorrar un poquito y luego regresar a Londres. Y ya cuando estaba decidido a regresar a Londres, entonces salió otro avisito en la prensa, otro aviso pequeñito, muy parecido, y vaya, muy parecido, con los mismos requerimientos, inglés y otro idioma. Eh, yo ya sabía en ese momento el portugués, entonces ya pude agregar algo más a mi currículum. Así es. Bien. Y pues se hizo el mismo procedimiento, pero esto ya fue después de que había sido director de las revistas. Así que En el tiempo que estuvo en la BBC de Londres, era locutor de noticias, hacía algo de redacción también y sí, por lo que era bilingüe también tenía que manejar un poco el traducir también, traducción. ¿Cuál es la labor que realizaba básicamente? cuando había emergencias, Ya. una urgencia puede ser con un discurso presidencial, nos llegaba Ujú. el texto del discurso, pero muy poquito antes. Ah, Ellos, uy, o llegaba con embargo, decía embargo, que es una palabra que existe en inglés, que quiere decir que no se puede divulgar y nadie lo puede ver sino hasta cierta hora. ujú, Entonces empezábamos a traducir ya un equipo de traductores a traducir el discurso, ya, ¿sí? Pero por lo demás, pues todos los programas que se hacían, muchos de ellos, programas de agricultura, programas culturales, programas ajá, musicales, eran traducidos de programas del inglés, había que traducir los libretos. Y ujú, ya después, cuando yo estuve al frente de las noticias, yo fui a jefe de redacción, ujú. entonces yo estaba ocupado combinando todas las noticias según su importancia y según fueran evolucionando y corrigiendo desde luego la redacción, o sea, la traducción que hacían mis colegas. Claro, para hacer la lectura correcta, si no había veces, Sí, no, no se iba a pero entender. mira, lo más lindo, Juan, y lo más hermoso para mí, que me llenó mucho el corazón, es que cuando yo era así pequeñito y oía en el radio de onda corta, yo oía a esas grandes voces, Juan José Betancourt, y un colega peruano, pero ahora recuerdo el nombre. Los oía y los admiraba tantísimo, tantísimo. El Juan José Betancourt, lo recuerdo más. Igual en las dos emisoras, ¿no? En la Ujú, BBC de Londres. Fue una cosa muy paralela, muy parecida. ujú. Y cuando yo llego allá y empiezo ya ellos, eran personas de edad, y llegaba la sangre nueva. Entonces llegué yo a ser jefe, porque era jefe de redacción, de esas personas que yo algún día quería Escuchó y llegar quería conocer. a conocer solamente, a estrecharle la mano, a mirarlos, a tenerlos de cerca. Y los tenía allí trabajando para mí. ¿no? Interesante. Juan Blesa también español, Marujita Echegoyen, ella de La Voz de América, Humberto Castellanos, un gran narrador Claro. deportivo. Sí. ¿Sí?
y dos peruanos, había allí dos peruanos bien, trabajando durante muchos años, duraron trabajando allí. Uno de ellos fue el que vino a hacer el examen a Colombia, porque la entrevista para ir a la BBC de Londres fue en Bogotá. Y vino este colega a Bogotá. No se acuerda el nombre de ellos. Ahora tengo que Por ahí recordar. hace memoria ahí. Sí, sí, sí. Ya ahora se va a activar la memoria. Es que son cosas que ya tiene uno en la Claro, memoria paso de tiempo. recóndita. Sí. Usted también estuvo en otra sí, radio internacional, en Radio Francia, me parece. Estuve haciendo unos trabajos para la radio, para la RAI. Ya. Para la RAI. En esa época es Pertini era el primer ministro. Hicieron un acuerdo con el gobierno de Colombia para incentivar el aprendizaje del español en Italia y del italiano en Colombia. Ya. Ellos consideraban que el acento colombiano y que así, al igual que el peruano, son muy neutros, ¿no? Hay una habla muy culta. O sea, la persona que es culta y que habla bien en Colombia y en Perú, Así es. lo hacen muy bien, sí, sí. Entonces, en ese acuerdo, como parte de ese acuerdo, yo hice algunas cosas, participé en algunos cursos de, Mm, claro, por saber pronunciar italiano y saber pronunciar el español. Entonces, eso, sí, eso me llevó a estas cosas. En la Radio Francia estuve tangencialmente, estuve un tiempo cuando se hacían transmisiones especiales. A ver, recuerdo, fue la transmisión la que ganó Mitterrand, creo que fue Mitterrand. Estuvimos transmitiendo allá en el 78, ujú. transmitiendo las elecciones presidenciales. Mm. Claro. Interesante, entonces esta labor, ese trabajo pues en estaciones de radio en Europa, el poder llegar con su voz, el poder transmitir los mensajes, las traducciones que se realizaban y la labor pues que usted ha identificado también varios canales internacionales. ¿Se acuerda? ¿Se existe algunos para que la gente, la teleaudiencia que nos sigue sepa? Sí, el canal A, en donde decíamos, está transmitiendo Canal A. El canal Capital también fui la voz oficial. Canal Capital, el canal de Bogotá. Y después, pues claro, la voz de América, la BBC de Londres. Y en la actualidad yo ya tengo 6 años como el locutor titular del canal TNT Series. Ah, En Perú tenemos muchos oyentes. Ya nuestra audiencia potencial llega como a 40 millones de personas en toda Latinoamérica, América Hispana. Sí. interesante, y aparte que usted ha sido conferencista, ha estado también en la participación activa de congresos, seminarios en América Latina, México, Panamá, en nuestro país, República Dominicana. ¿Y a partir de cuándo, don René, empieza ya la docencia? Ya no tanto la parte como locutor, periodista o anunciando comerciales o identificando estaciones de radio, televisión, de cuándo ya empieza la idea de lleno a también en paralelo la docencia, el formar esta academia ECO, el estar siempre activo o relacionado con la Asociación Colombiana de Locutores y todo esto que lo mantiene a usted vigente, como ahora que se encuentra en Estados Unidos. Sí, 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 estoy en Nueva York, es cierto. Sí, todo esto pues comenzó cuando yo regresé de Londres. Ya. Y regresé de Londres y mi ex jefe y buen amigo y padrino, para mí, mentor, Jimmy García Camargo, una personalidad muy especial en la radio colombiana, muy ligado a la historia de la radio colombiana. Él compró una academia de locución y cuando yo llegué, entonces yo vi la posibilidad, le dije, me preguntó él que si yo me sentía en capacidad. Dije, pues sí, yo me siento en capacidad, porque ya había dado clases en un instituto, entonces ya tenía esa experiencia así antes de irme a Londres. Somos una familia de profesores. Mi mamá, mis hermanas, mis hermanos,
mis sobrinos, hay muchos profesores en la familia. Yo tenía la profesión de la docencia por vocación. Entonces yo le acepté a Jimmy, se llamaba Academia Arco. 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 Y esa academia fue trascendental para la formación de profesionales en Colombia. Muchísimos, diría yo, centenares de personas que hoy destacan en los medios o que han destacado, Así. estuvieron en contacto con la Academia Ujú. Arco. Y yo fui uno de sus profesores. Pero la Academia Arco, por el tiempo y ya por la edad, quizá, y por el cansancio y el deseo de tomar la vida más tranquila, Jimmy cerró su academia y yo vi la oportunidad de establecer la mía, que por cierto el nombre es parecido porque es Arco y Eco. Así pues. La mía es Eco, sí, la mía es Eco, Ajá. sí, sí, es excelencia en comunicación oral, porque Ujú. allí enseñamos la oratoria y enseñamos la locución. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre la oratoria y la locución, Juan? ¿Cuál es? Ninguna. Porque todo tiene que ver con la comunicación, el arte de hablar, Claro, de claro, Juan. comunicarse y todo. Sí, sí, sí. Porque cuando llegó la radio, por ahí en los años 20, 24, 25, cuando necesitaban a alguien que estuviera frente al micrófono, entonces, ¿a quiénes acudieron? Pues llamaron fue a los que sabían hablar, a los oradores. Entonces, el locutor, el buen locutor debe ser antes que cualquier cosa, un buen orador, Así es. debe saber hablar bien, en una forma agradable, tener todo lo que dijimos al comienzo de esta charla, tener buen léxico, buena pronunciación, un acento que no sea regional. Puede ser un acento nacional, pero moderado, pero que no sea regional, que no digan, ah, esta persona es de la región Caribe o es de la región Pacífico o de Claro. la región. En Colombia hay unos 5 o 6 acentos muy, muy, muy diferentes, muy definidos. ¿Sí? Entonces es como neutralizar, es lo que se utiliza en la radio en Colombia. Y al Bueno, igual pues así sucede nació esto. la Academia ECO Ujú. y tenemos 20 años, estamos cumpliendo 20 20 años, años Juan. ya. Sí, Con eco, imagínense cómo pasa el tiempo. Y formando, pues, gente que labora en radio, televisión y otra que de repente tiene diversos oficios y que lo utilizan para poder expresarse correctamente, de repente un abogado, un sí, médico, cualquiera exacto, que necesita siempre estar hablando, conversando y sí. sepa pues llegar con su voz el mensaje. Y las personas que tienen la necesidad de afrontar una entrevista para Ah, también. acceder a la universidad, a una Un especialización. auditorio y estás ahí con un montón de gente y sepas llegar a ese público, o si estás en la universidad o si eres de determinado oficio o trabajo y tienes que comunicarte o eres líder en una empresa, tantas formas que siempre hay que comunicar. Es vital en una entrevista para un empleo, una También. entrevista para acceder a una universidad, Ujú. saber cómo mirar a la persona, al entrevistador a los ojos, porque ahí es quienes hacen Que esto. mira para otro lado, para abajo. Sí, miran para otro lado, miran para abajo. Y eso no le da confianza al entrevistador. Entonces yo preparo también a estas personas y me gusta porque son tan gratos después cuando se gradúan. Entonces yo soy el primer invitado a la fiesta. Sí, eso es muy lindo. Es bastante amplio porque también se juega un papel importante la expresión corporal, la expresión no verbal. A la hora ya si hablamos ya la parte física, los gestos, los movimientos de las manos, los brazos. O, Sí, yo tuve una alumna que ella salía en televisión y ella mucho movía las manos y todo. Y ya, entonces ya poco a poco ya no las movía tanto porque a veces no tenía relación con lo que decía, no tenía exacto. relación. Depende a veces Sí, no tiene relación con lo que estás expresando verbalmente, claro. pero con las manos no tiene nada. Sí, hay gente que las mueve sencillamente por moverlas, pero no están enfatizando alguna cosa que se quiere enfatizar. ¿Eh? Pues tiene una coordinación, eso es lo que llamamos la paralingüística, Juan, que es Eso mismo. la forma, siempre en la Academia ECO hemos partido de la base de la paralingüística, porque lo que decimos con las palabras tan solo cuenta por el 8%. Claro, Escúchame, el 8% de la efectividad del mensaje, Juan.
Dios. ¿El resto qué es? Entonces, el resto es la expresividad gestual, la expresividad que Corporal. tenga uno con el cuerpo, la Así es. expresividad con las manos, la forma de mirar a las personas y todo esto. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si uno puede tener un buen léxico, tener buena ortografía, buena saber hablar, Ajá. pero si no tiene en cuenta todo el resto de lo que va de la mano con las palabras, pues no está hablando eficientemente. La actitud frente al público, la forma de dirigirse a la gente. Ahora mismo, en estas situaciones, la gente empieza a mirarse en la pantalla. Mira, ahí estoy mirándome en la pantalla y entonces estoy dejando de mirar a las personas. Entonces hay que mirar indefectiblemente a ese bombillito verde, a veces es rojo, hay que mirar y hay que tener el computador, a la laptop, como dicen, a la altura del ojo, Ajá. para que no estén viendo el cielo raso, ¿sí? Y desde abajo la imagen de la persona en una toma contrapicada, que se llama en cine, desde abajo, es muy fea, se ve la quijada muy grande y se ve distorsionado, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son las que Sí. nosotros enfatizamos allá y para estas clases de comunicación, para esta clase de comunicación que es lo que está imperando hoy en día y va a subsistir por muchos tiempos, por muchos años. Sí, es esta forma de comunicación a través de las redes sociales, del Internet, que han aportado mucho para poder llevar una clase vía Zoom, vía Facebook, en fin, y que a veces no es fácil para un profesor, para un docente, llevar su clase a los alumnos, porque si son niños o jovencitos se aburren, porque el Sí. profesor no tiene el potencial, los recursos para poder expresarse y mantener ahí a los alumnos a que me presten atención, que me escuchen, que lleven la idea, porque en clase de repente no es igual la presencial a virtual. El virtual es un poco más complicado y hay que tener la facilidad para poder llegar. Pero Juan, el hombre es un animal de costumbres. Eh, Cuando vino la pandemia, mira qué curioso, yo remodelé totalmente la academia, Ujú. compré una Imagínense. cabina de locución profesional de las que se Lindo, producen en Colombia, Mobile Wall, excelente. fantásticas, fantásticas, nada que envidiarle a las que producen en Alemania, Ujú. en Europa. Muy buena. Y compré la cabina, remodelé totalmente la academia porque cumplimos 20 años este año. Sí, pues. Y cuando comencé el primer grupo ya de esa nueva era, oye, a la semana nos dice la alcaldesa de Bogotá, doña Claudia Garzón, nos dice, vamos a hacer un simulacro de una, yo lo llamo encerrona, a mí no me gusta llamarle de otra manera, nos encerró y que no, el simulacro fue que se quedó durante todos estos meses y la academia está allí abandonada. Entonces, esto para decirles que yo no creí que pudiera adaptar mis cursos a la virtualidad. Y no lo llamo virtual, sino más bien a distancia. Así es, Porque sí, curso a distancia. virtual es algo que no existe, ¿no? Ujú. Curso Pero a a distancia. distancia sí, no existe. Y yo los anuncio mis cursos como educación a distancia desde la comodidad de su En hogar. casa. Así es. ¿Sí? Y me adapté perfectamente. Y lo que decías que el alumno se aburre, no. Si el profesor es lo suficientemente dinámico, Pedagógico, el trabajo. promueve, claro, es la experiencia del profesor y ya la experiencia, los años que Ajá. uno tenga, y ya 20 o 30 años enseñando, pues pesan mucho. Y yo no dejo que mi gente se aburra. Es más, al terminar la clase, es una sesión de 4 horas, la gente está ahí, La no dinámica, se va, el querer también hablar y saber un poquito más. a Y hacerla sobre todo, interactiva. y Sí, sobre todo que interactiva. nadie se salve, que todos hablen, que todos participen, que no quede rezagado solamente participar con tres o cuatro, sino que toda la clase en conjunto participe. Claro, es que es taller, Juan. Así es. Lo que tenemos en la Academia ECO es taller. Y Ujú. entonces taller es que cada quien, Tiene que por hablar. eso Dios. el cupo es limitado. No, Ah, no aceptamos a más de 10, 11 personas en el grupo.
Ya. porque cada quien tiene que intervenir. Y entonces, Así por es. respeto, yo podría meter 50 personas en un grupo, pero no Van a sería hablar ético. todos, claro. Sí, Se van a no quedar sería con las ético. ganas de querer hablar y sobre todo Eh, algunos así es. que son un poco tímidos y no van a querer hablar y nada, todos tienen que hablar, Sí, tienen que sí, sí, así participar. es. Sí. ¿Correcto? ¿Alguna anécdota, don René, que quiera compartir de repente en radio o televisión, de repente a la hora de hacer una publicidad o el anuncio de unas cuñas, o algo que se acuerde, algo que pasó en Colombia y algo que pasó en otro país, algo que venga a la mente? Bueno, la anécdota, yo llamaba a una conferencia que tenía el poder de la palabra, ¿Ya? porque es justamente lo que uno busca con estos cursos, que la palabra sea poderosa, que sea ¿Mm? influyente y que logre su cometido. ¿Cuál es? Pues pasar el mensaje a la otra persona y persuadirla, convencerla Así de es. algo. Sí, Ajá. uno siempre está en estas artes de la oratoria, uno está con la persuasión, El es trabajo de la persuasión. seducción. Sí, 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 sí. seducción, persuasión y convencer a las personas. Ujú. Y mi vida está llena de ejemplos en los cuales, mediante el poder de la palabra, o sea, he logrado cosas que son impensadas, Juan. Yo he logrado bajarme de un avión que ya iba a partir, ¿Ya? ¿sí? Atravesar la zona aduanal, llegar y volver a entrar a Argentina, ya habíamos hecho inmigración, pero ¿Ya? es que mi esposa había dejado su teléfono celular Ah, cargando en un restaurante, en un restaurante de estos de hamburguesas, de carnes, en el Hard Rock Café. ya. Y yo me levanté de mi silla, ya dentro del avión y el avión a punto de partir, tuve que convencer primero al jefe de cabina, después a la Uy, señora no. de recepción, después a los de la TSA, que son los de la seguridad, Claro, claro. eh, sí, después a los de inmigración y luego echar a correr. No sé cuánto caminé, pero yo creo que eso fue mucho, 1 kilómetro, hasta Ah, salir y llegar al restaurante y decir, mi esposa dejó el teléfono. Y cuando llegué al avión, pues me recibieron con aplausos y con... sí, claro, es el poder de la palabra. Mira, Juan, y sobre todo la distancia del aeropuerto al uy, restaurante, que el es lejos. aeropuerto de Ezeiza es grandísimo, es Claro, grandísimo. y está lejísimo, 1 kilómetro me Sí, dice la distancia del claro, pero es aeropuerto al restaurante. el poder de convicción. Mira, por favor, mi esposa tiene todas sus fotos allí. Está hecho un mar de lágrimas en el avión y yo no puedo. Todo esto, entonces poner en práctica los conocimientos histriónicos. Yo estudié actuación también y soy actor. Sí, 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 claro. Entonces, claro, uno pone en práctica todo eso. Y Y todos los del avión tuvieron que manejar la empatía en usted, el ponerse en los zapatos de usted para, vaya señor, la esperamos. Entonces, se pusieron, ellos manejaron la empatía y usted manejó la persuasión. otro día en New Jersey hice que un avión se devolviera Ya. a recogernos. Entonces le dije al señor, usted nos, de acuerdo a las normas IATA, mi equipaje va en ese avión y ese avión no puede partir sin mí o sin que ustedes me den mi equipaje. Entonces, ayúdenme, por favor. No es el reclamo ese grosero Claro. ni Ujú, ujú. patán. No, no, no. Es apelar a la bondad de las personas. Cualquier persona tiene bondad en el fondo de su corazón. Así es. Entonces, hice devolver un avión en el aeropuerto de Newark, en New Jersey. Y, y bueno, así mi vida ha estado llena de esos ejemplos y anécdotas de que la palabra lo mueve Lo todo, puede todo, sí, todo, sí, sí. todo lo puede, sí, sí. Hay que Interesante. convencer a la gente, pero entonces hay que ser persuasivo, es el arte de la persuasión Ujú. y utilizar todo lo que uno tiene a su favor, que es su vocabulario, que es su rostro, para inspirar solidaridad, empatía en la gente. Es también un poquito de actuación. ¿Mm? Claro, va de la mano porque tanto Sí, el actor, el locutor siempre tienen que tener esas emociones, esa entonación ficticia, el sí, estado señor. de ánimo según lo que tú estás hablando, lo que tú, el mensaje que quieres llevar, ¿no? Si es serio, si es formal, si es alegre, si es como, si, como el de la locución, Sí, igual, tienes que
sumergirte en lo que vas a hablar o decir y la parte corporal y la voz van a ser los protagonistas en ese instante. Eso es lo que yo les digo a mis alumnos, que lo importante no es solo tener una voz educada o una bonita voz, un buen timbre de voz, sino saberlo utilizar, Claro. saber interpretar, porque hay miles de formas de decir delicioso, Ajá. nutritivo, refrescante. Pero si tú dices delicioso, Ujú. nutritivo, refrescante, eso es más delicioso, más nutritivo y más refrescante. Y así por eso es que lo contratan a uno como locutor comercial y nosotros pues ganamos bien, los locutores comerciales ganamos bien. ¿Por qué? Porque tenemos el arte de poder convencer a las personas de que ese producto es el mejor. Es lo máximo el producto. Sí, sí, convencer, que compren, que se paren de esa silla y vayan a comprar en una cuña promocional, en un mensaje promocional, ¿sí? Y algo, amigas, amigos que nos vienen siguiendo, que se viene realizando ya por varias ediciones en México, este congreso Voice Masters, que justamente don René participó en varias oportunidades y que se viene realizando actualmente el Voice Master and One Voice. Cuéntenos su experiencia que tuvo usted hace algunos años ahí, porque creo que esta edición creo que es la cuarta, quinta o sexta que vienen realizando los mexicanos para convocar a locutores de América Latina para poder llevar talleres, cursos en locución, doblaje y más, y que Sí. uno Esta, pueda, aparte de las relaciones sociales, el perfeccionarse un poquito más en el campo del habla, de la comunicación. ¿Cómo fue su experiencia hace algunos años y qué nos comparte de lo que se viene haciendo ahora virtual? Porque ellos lo hacían, uno tenía que irse a México. bueno, antes no se solía hacer este tipo de encuentros, de Ujú. congresos de la voz y esto. Los americanos sí, en Estados Unidos Ujú. sí. Había una cosa que se llamaba Atlanta Voice Over, no Sí, sí, me sí, acuerdo claro, cómo sí, se llama conocido. eso, Ujú, todos los años. ujú, Y una chica uruguaya muy inteligentemente propuso que se hiciera dentro de ese Atlanta Voice Over, que se hiciera un espacio para los latinos. así es, que Y faltaba. entonces entramos en contacto con ella, se llama Simón Fogiel. Ujú. Es una gran profesora, también una gran tutora, Ya. uruguaya, un encanto de mujer. Y ella, pues se puso en contacto conmigo, me llamó a Colombia y me dijo que si yo quería ser uno de los conferencistas en Ujú. esa primera edición en Atlanta. Y claro que sí, yo encantadísimo. Llegué a Atlanta invitado pues, como conferencista. Había otras personas que venían de otros países, otros participaron a distancia. Mira que ya Ah, comenzábamos, ya comenzábamos a ya hacer a había, ya había. distancia, sí, desde México hasta Atlanta. Ujú. Y comenzamos, ese fue el génesis de todo, el inicio. Inicio, Ya claro. después, al año o 2 años siguientes, esto no prosperó, la parte hispana de ese voiceover en Atlanta no prosperó. Ujú. Y una persona, no, más bien una persona, los dos personas, que es Patricia del Campo y Uriel Batres, en Ujú. México, dijeron, pues vamos a hacer un congreso de la voz. Y empezaron en su ciudad natal, que es una ciudad lejos de la capital, hicieron un congreso y fue tal la acogida que tuvieron. Gente viajó de Colombia, de La Perú, de todas convocatoria partes. que hicieron. Sí, Colombia fue pues uno de los países que Sí, sí, se sí, acercó. claro. Entonces, ahí, en ese primero, yo no pude participar porque estaba simultáneamente en México, pero en otro congreso, dando otra conferencia. Yo estaba en la otra costa, cerca de Veracruz, Del otro y ellos, lado. Sí, sí, sí. ellos estaban al lado de la costa Pacífico, ¿sí? Ah, Y ahí, pues, estuve en contacto con ellos y con todos, pero no pude participar. Pero al siguiente año sí, en su segundo congreso, ellos me contactaron como conferencista. Y al tercer año también repetí como conferencista. Y aquí se empezó a volver aquello tan popular y
tan mentado y tan comentado en todo el continente ¿Mm? que el año pasado tuvieron cerca de 500 participantes presenciales. Ujú. Y entonces ya no fue en un teatrito de una ciudad mediana, ni fue en un teatro pequeño que utilizamos el segundo año, en un barrio, o como Ajá. llaman allá, en una barriada de México, ¿sí? Sino ya fue en un hotel de postín, ya muy cerca, en el centro de México, con todas las de la ley. Ah, Y, o sea, fue ellos evolucionando, fue cambiando han, todo ya. han ido muy rápido. Y Mm. los locutores que en este momento no están en contacto con Voice Master se están perdiendo de una gran cantidad de conocimiento que se está difundiendo allí. Mira, esto no se acaba de aprender. Ujú. Sí, sí. Y te lo digo yo con tantos años que tengo en la profesión y cada vez sigo descubriendo cosas nuevas. Ujú. Y además, la profesión va evolucionando. Eso. Entonces hay que conocer, no se puede uno quedar atrás. Ah, no, que yo ya soy locutor y yo ya soy locutor comercial. Momento, hay que tener el estudio en casa y un buen estudio, con el control de la reverberación en el sitio donde uno está emitiendo. Hay que tener un buen equipo de grabación, hay que tener una serie de parámetros para poder vender su voz a todo el mundo, Ujú. porque la voz es un producto de exportación. Así dice otra de las conferencias que yo di. La voz en producto de exportación. Sobre todo el impartir ideas, conocimientos de gente que al igual que tú tiene este oficio y puedes enriquecerte de ello, justamente de las experiencias, de lo que tú vas viendo, vas Sí, escuchando y el otro imparte o conoce un poco de otras cosas, aparte de los dialectos y la forma de hablar y todo eso, y también un tanto la locución, porque también manejan el doblaje y todo lo que tiene que ver con el trabajo de la voz. sí. Y que se cambió todo el paradigma, se cambió todo el modelo de aprendizaje. Mira que antes a mí me llamaban de los diversos países. Ajá. Estuve en Argentina con la Sociedad Argentina de Locutores enseñándoles el acento neutro, porque ellos, yo, en vez de yo, Sí, sí, vos. yo y ella ya llegamos, y se les hace dificilísimo pronunciar la Y y la L. Bueno, entonces decía yo que uno tenía que llevar ese conocimiento allá. No había la virtualidad. En el mismo Lima, en Lima he estado en dos ocasiones, convocado por Rosita, la que fuera de presidenta de los locutores, ¿no? De la Ah, Rosa Asociación de Lozano. Locutores. Rosita Lozano, sí, Sí, sí. una gran dama, una gran dama. Y gran bailarina, nos bailó una marinera un día Norteña es ella, sí, norteña. hermoso, hermoso, sí, sí, ¿no? Faltó fue en la escena del caballo, ¿no? Pero bien, Correcto. y yo fui ahí a la universidad a dar una charla y después otra charla en un auditorio de una empresa de petróleos peruano. Petroperú. También, sí, de Petroperú, sí. Petroperú, el auditorio Tenían grande. un auditorio que ahí convoca la parte cultural, ahí en San Isidro. Sí. También me llevaron a Panamá en dos Mm. ocasiones. Ya Fabiola Sánchez, que es una de las grandes, grandes locutoras y actriz de Panamá. Fabiolita y su esposo encantador, su familia, me llevaron a dar unas conferencias allí en un gran auditorio también. También estuve en República Dominicana dictando Mm. conferencias. Pero entonces ahora, con esta magia de que la comunicación ahora es sin fronteras, pues yo puedo desde cualquier parte del Convocarlos mundo a todos. llegar a cualquier parte del mundo. Así Esto es. es hemos ganado un terreno y yo siempre digo que esto es lo bueno de lo malo. Siempre, lo malo no viene Se solo. rescata siempre algo que va Sí, a mejorar en este campo, sí, sobre todo sí, la sí. locución. Sí, 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 lo efectivamente. malo no viene solo. Lo malo viene con cosas buenas, o quedan aprendizajes, o Así quedan es. todo, todo. De todas las circunstancias que uno cree que son adversas, pues no, hay cosas positivas. Ujú. Correcto. Gracias, don René, por haber estado con nosotros ese tiempo, impartir un poquito sus conocimientos y dar a conocer su vida profesional desde que sus inicios, desde
pequeñito leyendo las noticias de su papá y ahora contarnos, pues, y ahora estar una vez más ya como vicepresidente de la Asociación Colombiana de Locutores, momentáneamente como presidente, y agradecidos pues por su participación, por estar con nosotros y tenerlo pues próximamente ya el otro año y seguir hablando un poco sobre esto que nos apasiona, la locución, que seguimos, a Gracias. pesar del tiempo, a pesar a veces de las adversidades, oportunidades laborales, seguimos ahí en pie con este trabajo tan lindo que es el comunicarnos. Así es, así es. Muchísimas gracias a todos, por favor. Y siéntanse en libertad de escribirme, hacer preguntas, el que necesite orientación. Mi dirección es muy fácil, renelocutor en gmail.com. Y si se los envía ese dominio, en Yahoo también estoy, como Ajá, renelocutor, yahoo.com. Ahí estoy, fácil. envíenme preguntas, por favor, el que necesite orientación, porque uno, cuando está comenzando en especial, necesita mucha orientación para ver cómo avanza en su carrera. Ujú. Mm. Mil gracias, don René, por haber estado Oh, con nosotros, de verdad. no, encantadísimo, Juan. Estoy muy complacido de estar en este espacio hoy. Y nos vemos pronto. Quizá. Próximamente, una vez más, conversando, charlando sobre esto que nos apasiona y para Gracias. dar a conocer también sus cursos, seminarios que viene realizando ECO de manera profesional y cumpliendo 20 años al servicio, pues, de todos los que nos gusta el tema de la locución, oratoria y el hablar, y llevarlo, pues, en este estudio y ahora a través del Internet para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, René. Un abrazo, gracias. Hasta luego.